Muchas gracias por el favor de tu atención. Solo te pedimos que de favor des like, compartas y te unas a la oveja trasquilada. El objetivo de estos videos es dar a conocer la información que el presidente AMLO nos dice a través de su nuevo libro, Gracias. De igual manera, te agradecemos de corazón cualquier colaboración que nos des a través de Supergracias directamente al canal de la oveja trasquilada. Capítulo 9. El país desde abajo. Apuntes de mi gira por México. Aclaro que describo esta experiencia respetando el texto original, con mis palabras y el tiempo verbal pasado. Ofrezco disculpas por presumir que hasta el día de hoy no hay nadie que conozca todos los municipios de México y los haya visitado más de una vez, como ya saben quién. Me llena de orgullo porque es contemplar desde abajo y a ras de tierra la belleza natural de nuestro país y constatar la extraordinaria nobleza de nuestro pueblo. Eso lo llevaré en mi intimidad por siempre. Aquí recuerdo un poema del revolucionario Solón Argüello. Y prosiguió en su signo. Pasó. Llenó de polvo su traje asaz raído, con sus viejas sandalias que conocen 100 valles, 100 desiertos, 1000 caminos. Pasó, con su melena, que desgreñaba el austro, con su triste mirada pensativa, que escruta, siempre fija en el arcano. Pasó, con una sombra, callado, obscuro, solo, con sus laxos camellos de tristeza, doloridos. Pasó lleno de polvo. Miró atrás en busca del ya lejano predio, y aún oyó los reproches que venían traídos por la parva de los vientos. Y se bebió sus lágrimas y prosiguió en su signo, con sus viejas sandalias que conocen 100 valles, 100 desiertos, 1000 caminos. Hoy 9 de marzo de 2009, aquí en Tamazula, Durango, donde nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, termino el recorrido por los 2038 municipios del régimen de partido que existen en el país. Ahora solo me faltan los 418 municipios indígenas de usos y costumbres del estado de Oaxaca, que visitaré en el último cuatrimestre de este año. Viajé en compañía de un pequeño grupo de colaboradores. Durante 430 días transitamos por 148.173 kilómetros de caminos pavimentados y de terracería, para llegar a los pueblos más apartados de México. En muchas ocasiones dormimos en hoteles modestos y limpios de ciudades pequeñas. Comimos en restaurantes, fondas y, a veces, dentro de la camioneta o a la orilla del camino. Durante este tiempo trabajé de lunes a miércoles en la Ciudad de México y de jueves a domingo me dediqué a recorrer los pueblos. Desde las 10 de la mañana hacíamos un promedio de 5 asambleas informativas diarias en las plazas públicas, a las que asistían entre 50 y 2,000 personas, dependiendo del número de habitantes y de la fuerza de nuestro movimiento en cada lugar. La asamblea consistía en palabras de bienvenida a cargo de un dirigente local de los partidos del Frente Amplio Progresista o de algún destacado ciudadano. En mi intervención informaba durante 45 minutos sobre los problemas nacionales y planteaba la necesidad de renovar la vida pública de México. Además, cuando llegaba y cuando me iba, saludaba de mano a la gente en un genuino ejercicio de diálogo circular. Gracias a estos encuentros, recogí demandas, sentimientos y preocupaciones de muchos ciudadanos, y me enteré con más detalle de la situación económica, social y política del país, desde abajo. Aunque hay asuntos importantes que no abordaré por razones de espacio, sí puedo compartir algunas de mis observaciones, experiencias y reflexiones sobre las características del territorio, de la belleza de la naturaleza, las actividades económicas, los contrastes entre regiones, la desigualdad, la marginación, la pobreza, la vocación de trabajo y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo. México es un país de gran diversidad geográfica, donde predominan las zonas semidesérticas, en las vastas extensiones montañosas del norte. En contraste, es muy inferior la superficie de valles, costas y tierras bajas tropicales. En el norte, donde el suelo no es muy fértil y llueve poco, las poblaciones se fueron asentando a la orilla de los ríos y así se desarrollaron la agricultura y la ganadería extensivas. Para subsanar la escasez de agua, el régimen de Porfirio Díaz inició la construcción de presas, actividad que se intensificó después del triunfo de la revolución junto con la perforación de pozos profundos y la creación de sistemas de riego. De todos modos, en casi todo el norte la sequía es impresionante.
y por lo mismo, ahí donde se logra una plantación de nogales o nogalera, como le llaman, cerca del cauce de un río, la vista se alegra como si en medio del desierto pareciera un oasis. Viajando por distintas regiones del norte, uno no puede dejar de pensar en que debajo de esta tierra árida proliferó y fue saqueada durante siglos la gran riqueza mineral que hoy todavía es causa de la más inhumana explotación de los trabajadores. Cuando uno recorre las laderas de los cerros de la Concepción del Oro, Zacatecas, hacia Melchor Ocampo, saltan a la vista los vestigios de pueblos mineros abandonados en la época colonial y el siglo XIX. Lo mismo pasa al llegar por el túnel de Ogarrio, el más largo construido por el Porfiriato, al Bello Real de 14, en San Luis Potosí. El centro y el sur del país, por lo contrario, poseen mucha más fertilidad al extremo de que en Tabasco hay tanta agua como cielo. Paradójicamente, aunque es mucho menos montañoso que el norte y que el centro, donde despuntan los volcanes del Valle de México, el sur tiene las cimas más elevadas de la orografía nacional. Por ejemplo, el Pico de Orizaba o el Cofre de Perote. Sin olvidar que hay zonas muy altas en la Sierra Sur de Oaxaca o en la Sierra de Chiapas, limítrofe con Guatemala, donde los nombres de los pueblos contradicen a la realidad, porque se llaman El Porvenir, La Grandeza y Bellavista, y son de los más pobres y marginados que he visto. Así como las nogaleras y la minería son características del norte, el sur es la región natural del café. En cuanto a la belleza, todo México es espléndido. Se puede pensar que las grandes llanuras y los cerros pelones del norte son monótonos, pero no es así. Hay una asombrosa variedad de formas. En las cumbres de Durango, en la Sierra Tarahumara, en la península de Baja California, en las montañas de Coahuila, Sonora o Nuevo León, de repente, en medio del camino, surgen rocas gigantescas que parecen esculpidas por la mano del hombre, con aspecto de águilas, frailes, sillas, dientes, pirinolas, falos, los cerros conocidos como las Tetas de Juana, de Coahuila, el Tetacawi en San Carlos, Guaymas, Sonora, el Pito Real de Chihuahua, cuerpos y rostros de animales, hombres, mujeres, y la bellísima Peña Miller de Querétaro. Es imposible dejar de admirar las cordilleras, los despeñaderos, las cuevas, cascadas que brillan desde lejos como hilos de plata, o las grandes mesetas con su extraordinaria diversidad de cactos. Y por todas partes hay cerros majestuosos e históricos, que tienen nombre propio, cerros con plataforma y peñascos entre los que sobresalen los cañones y las barrancas con distintos climas, vegetaciones y culturas, arriba y abajo, como ocurre al pie de la Barranca del Cobre, donde crecen los plátanos, mientras que en lo alto abundan los pinos y las casas con chimenea. Otro caso representativo de esta dualidad es el de la Misión, Hidalgo, donde el delicioso chile rallado se siembra abajo y luego se trasplanta y se cosecha arriba. En enero de 2007 visité algunos municipios de Chihuahua. Estaba nevando y había hielo sobre la carretera de Parral a Guadalupe y Calvo. Ahí se encuentra el cerro más alto de este estado, el Moinora, un pico de 3.300 metros sobre el nivel del mar. En esta gira fuimos también a Madera, municipio emblemático porque ahí nació en los tiempos de mayor opresión política la guerrilla mexicana moderna con el asalto al cuartel militar. ¿Y qué decir de la monumental Sierra de la Rumorosa en el camino de Mexicali a Tijuana, o de los manglares de la costa de Nayarit, o de los cielos estrellados de la Sierra de Sonora, o de las puestas de sol de Coneto, de Comonfort en Durango? Por mi origen, desde luego, disfruto más la flora y la fauna exuberante de las zonas cálidas de gran humedad. Me gusta mucho la huasteca, la potosina, la hidalguense y la veracruzana, todas las regiones de Michoacán, los paisajes del Estado de México, la Sierra de Puebla con sus impresionantes caídas de agua, las costas del Pacífico, las grandes lagunas costeras del Golfo, los pantanos de Tabasco con su flor del sol y sus noches de plenilunio, el mar turquesa del Caribe y la belleza natural de todo Chiapas. Los nombres de los municipios mexicanos suelen ser de héroes y de santos, aunque predominan los que se componen de palabras indígenas de la lengua náhuatl. De 2.469 municipios, 48.32% tiene nombre náhuatl, aunque en algunos pueblos indígenas se les llega
se le siga llamando con el nombre de la lengua de la cultura original o más antigua, sea maya, chontal, zoque, mixe, zapoteca u otra. Esto es una señal inequívoca del dominio que llegaron a alcanzar en apenas 2 siglos en nuestro país, en Centroamérica y en el Caribe, los mexicas. En cuanto a la arquitectura, la mayoría de las cabeceras municipales tienen su plaza central con kiosco, rodeada de portales, su iglesia o convento antiguo y su palacio de gobierno. Las calles principales llevan los nombres de nuestros héroes: Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, o se llaman Independencia, Reforma o Revolución. Cuando uno topa una calle con cualquiera de estos nombres, sabe que está en el centro del pueblo, cerca de la plaza pública principal. Por lo general, es más antiguo y majestuoso el templo católico que el edificio del ayuntamiento. Puebla, sin duda, es el estado con las iglesias más bellas. Las plazas son agradables, pese a que han sido remodeladas más de una vez, por autoridades que desean dar la imagen de que trabajan y también para justificar la corrupción. Tengo presentes las ceibas centenarias de la Plaza de Ocampo, Tamaulipas, y la de Huituipan y Chiapa de Corzo, Chiapas, tan antiguas como las de la zona arqueológica de Yaxchilán, a la orilla del río Sumacinta, en la frontera con Guatemala. En el jardín principal de Tepeyanco, en Tlaxcala, hay árboles frutales y la cosecha se vende para dar mantenimiento a la plaza. Es un placer visitar el Cuchillo Parado en Chihuahua, donde comenzó la Revolución Mexicana antes del 20 de noviembre de 1910, o la remota y serrana comunidad de Ayoxuxtla, en Puebla, donde se firmó el Plan de Ayala. En verdad, ha sido un privilegio haber podido estar en tantos sitios y poblaciones de relevancia histórica. Hay muchos pueblos bellos en todo México, pueblos mágicos, como se les llama ahora, aunque no todos han sido catalogados así por el gobierno de México. Uno de ellos es San Sebastián del Oeste, en Jalisco, que es realmente hermoso. En todo México, el símbolo religioso más importante es la Virgen de Guadalupe. Aparece pintada en el sur, en el centro y en el norte. Es como el maíz, esa planta bendita que se da en todas partes, en las costas, los valles, las sierras, en el frío o en el calor. Era notoria la carencia de infraestructura y de servicios básicos en los municipios. De los 2038 que visité, sin incluir los de usos y costumbres de Oaxaca, 108 no contaban con caminos pavimentados a sus cabeceras municipales. A propósito, el estado más atrasado en este aspecto era Oaxaca. De sus 152 municipios de régimen de partido, había 36 sin pavimento. Le seguía Puebla con 15. Allí y en la región de la montaña de Guerrero, constaté no solo el mal estado de los caminos, vi que los nuevos, los que apenas estaban construyendo, eran de tan mala calidad que a más tardar en un año volverían a ser de terracería. Era común que constructoras privadas se asociaran con los gobernadores o con los secretarios de obras públicas para obtener contratos mediante el moche de dinero a funcionarios. Por lo mismo, realizaban trabajos de mala calidad solo para aguantar hasta la entrega. Y en las tierras bajas, donde son frecuentes las lluvias, muchas veces no compactan bien o no llevan a cabo obras de drenaje, lo que provoca hundimientos y la destrucción de la de por sí delgada capa de pavimento. De igual forma, en las zonas altas o de terrenos quebrados, no construían buenos taludes y las lluvias ocasionaban derrumbes que se llevaban tramos completos de carretera. En estos casos, cuando se inauguran las obras, solo se recorre una parte del camino y se destaca, entre palmadas y elogios, los 6 metros de ancho de la carpeta asfáltica, pero no se toma en cuenta el problema de los taludes y de los derrumbes, que a menudo provocan la muerte de personas, como sucedió el 5 de julio de 2007, en el tramo de la carretera de Coaxcatlán-Tlacotepec de Porfirio Díaz, en la Sierra Negra de Puebla. Es más, hay caminos que aparecen como pavimentados en las guías ROJI de carreteras, que se elaboran con información oficial, pero realmente son de terracería y seguramente fueron cobrados de antemano. Sin duda, los estados con peores caminos son los del sur del país. En este orden: Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz e Hidalgo. Aunque también hay malos caminos en San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua, Nayarit, Durango y Sonora. En muchos lugares, ante la falta de mantenimiento gubernamental a las carreteras,
hombres, mujeres y niños se dedican a tapar los hoyos con tierra y reciben cooperación voluntaria de quienes las transitan. En cuanto a las vías interestatales, el contraste es evidente entre el norte, el centro y el sur del país. En esta última región, hasta las llamadas autopistas de paga están en pésimas condiciones. Sin embargo, como en todo, hay honrosas excepciones. No puedo dejar de reconocer que en San José Tenango, en la Sierra Mazateca de Oaxaca, un presidente municipal del PRD organizó a la gente y decidió usar los escasos recursos del ayuntamiento para construir de concreto y con mano de obra de las comunidades el camino hacia Huautla de Jiménez, que llevaba años intransitable. Me tocó, al fin de esa administración, en 2007, dar el grito de independencia en este pueblo y constatar la alegría de la gente porque estaban por inaugurar el camino que había deseado toda su vida. Allí, por cierto, en las elecciones de finales de ese año, a pesar del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, el PRD volvió a ganar. Ojalá todas las autoridades surgidas de nuestro movimiento sigan este ejemplo de honestidad y trabajo. En todo el país, la gente del pueblo es buena y trabajadora. Los norteños son muy emprendedores, por lo general son serios, poco expresivos, pero muy respetuosos. En las asambleas se escuchan atentamente, no aplauden con facilidad, actúan como ciudadanos en sentido clásico, son más razón que pasión. La gente más progresista del norte es la de Nayarit, Sinaloa, La Laguna, el sur de Sonora, Colima y Baja California, norte y sur. También lo son quienes viven en las ciudades fronterizas, posiblemente por el fenómeno migratorio. En Michoacán, por su gran cultura purépecha y por las enseñanzas de Morelos, Ocampo, Mujica y el general Lázaro Cárdenas, la gente es liberal y de vocación social bien arraigada. Jalisco, contra lo que se piensa, no es conservador. Le ayuda la influencia de Michoacán, su población de origen indígena, el carácter abierto de los costeños y el espíritu cosmopolita de Guadalajara. En el centro del país predomina la influencia de la gran Ciudad de México. Mucha gente de los estados más cercanos ha emigrado al Distrito Federal y mantiene comunicación con familiares que todavía viven en pueblos de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca y Veracruz. En toda esta región predominan las culturas indígenas. La población es trabajadora y generosa. Mención especial merecen los habitantes de la Ciudad de México, los más progresistas del país, los más informados y politizados, pero sobre todo los más solidarios. Mi admiración y respeto a los herrerenses por su ejemplar vocación de lucha. Siempre han demostrado su amor por la libertad y la justicia. Los habitantes del sureste son festivos y están llenos de pasión. Alguien dijo que un tabasqueño vive en un día las pasiones, los amores, las desdichas y las alegrías que le llevaría un año experimentar a otros seres humanos. En México, los más pobres son los indígenas de todas las regiones y etnias. Fue tan cruel la conquista y la colonia que, en pos de la libertad y de sus culturas, y para salvarse de la esclavitud y la encomienda, se fueron remontando a las partes más alejadas e inhóspitas del territorio. Es el caso de los huicholes, coras y tepahuanes de la Sierra de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit. El de los tarahumaras de Chihuahua, de los yaquis y seris de Sonora, el de los nahuas de las montañas de Puebla o el de los chontales de los pantanos de Tabasco. Como sabemos, todos los pueblos originarios estaban asentados en los mejores valles o en las franjas costeras y con la colonización se les despojó de sus tierras y se fueron a proteger a zonas inaccesibles de refugio. No solo padecieron durante la colonia, sino después de la independencia y hasta el porfiriato, cuando eran acusados por enganchadores para ser convertidos en peones acasillados de las haciendas. Desde la conquista, la explotación del indígena siempre se ha querido justificar con una supuesta inferioridad racial. Este pensamiento, desgraciadamente, aún persiste. Con frecuencia se olvida que la pobreza no es producto ni de la raza, ni de la fatalidad, ni del destino, ni porque Dios quiere, sino de la injusticia y de la opresión. Además, está demostrado científicamente que no hay razas y que tampoco es cierto que los españoles vinieron a civilizarnos. Desde cuando menos 3000 años antes, florecieron grandes culturas con el esplendor de su arte y su ciencia en lo que hoy es nuestro querido México.
La pobreza está por todas partes del país, aunque es más agobiante en las comunidades indígenas del sur y del sureste. Hay mucha pobreza en pueblos como San Juan Cancuc, Chalchihuahuatlán y Chanal, en la zona de los Altos en Chiapas. Duele lo que sucede en muchos municipios y comunidades de Oaxaca, incluso en la región de la costa donde habitan población afromexicana que vive en el abandono. Recuerdo que por un camino de terracería llegamos una tarde-noche a Tepextla, comunidad cercana a Coajinicuilapa, en la zona limítrofe entre Oaxaca y la Costa Chica de Guerrero. Allí, a pesar de la marginación, conservan su cultura y sus bailes tradicionales. Zapatean arriba de un tronco hueco del árbol de parota llamado artesa. En las comunidades pobres de México, lo único que no les falta es la música, sea con violín como en Chiapas, o con bandas como en Oaxaca o en la montaña de Guerrero. En mi visita a Cochuapa, Guerrero, municipio de nueva creación, que surgió al dividirse el territorio de Metaltonoc, considerado el más pobre del país, me impactó tremendamente el silencio de la gente. Me recibieron con música de banda de acordes tristísimos. Allí me llené de sentimientos. Les dije despacio que nuestra lucha se resume en una frase: arriba los de abajo, arriba los pobres y abajo los privilegios. También hay mucha pobreza en la sierra de Zongolica, Veracruz, en la sierra de Hidalgo y Puebla, y en las Huastecas. Lo cierto es que la pobreza está extendida por todo el país. En los tiempos de la política neoliberal o de pillaje, el sureste se volvió como Centroamérica y el norte se ha empobrecido como era antes el sureste. Durango es el estado con más pobreza en el norte. Recientemente estuve en Benjamín Hill, Sonora, que antes de la privatización de los ferrocarriles era una importante estación del tren. Ahora es un pueblo desolado, con población desempleada, y esto repite en muchos otros municipios de la región. No olvidemos que en los 36 años del neoliberalismo o neoporfirismo, el modelo económico impuesto consistía en la creación de islotes de progreso rodeados de pobreza. La mayor parte del territorio nacional se despobló por el abandono al campo y la gente se ha ido a vivir y a buscar la vida al extranjero, a ciudades fronterizas, a centros turísticos y a algunas ciudades del interior del país. De los 2038 municipios que visité, la mitad tenía menos población que en 1980. Por el fenómeno migratorio, hay pueblos abandonados o donde solo viven ancianos, mujeres y niños, porque los jóvenes han salido a buscar oportunidades a otras partes o del otro lado de la frontera. Este éxodo ha servido como válvula para aminorar la presión y evitar un estallido social. Imaginémonos lo que hubiese pasado si durante este largo periodo de estancamiento económico y desempleo no hubieran ido a buscarse la vida a Estados Unidos 8 millones de mexicanos. Ha sido doloroso e infame este exilio forzado por la necesidad de muchos compatriotas, pero al mismo tiempo ha sido un factor de estabilidad política y social. Además, ha permitido que ingresaran remesas anuales por más de 20,000 millones de dólares, ahora más de 63,000 millones de dólares en beneficio de las familias de nuestros paisanos y de la economía de los pueblos en muchas regiones. Gracias a la migración en zonas tradicionalmente pobres de México, como el Valle del Mezquital en Hidalgo o la Mixteca poblana, oaxaqueña y guerrerense, se ven mejoras importantes en las viviendas que ningún programa gubernamental ha propiciado. Los que no habían emigrado vivían con muchas carencias, había hambre y desnutrición. Los trabajadores debían resignarse a salarios que apenas les permitían sobrevivir. La gente no tenía siquiera para lo más elemental, para el pasaje, la compra de medicamentos, el gas, la luz o para vestir y calzar a los hijos. Había muchos enfermos y discapacitados sin ninguna atención. En municipios de la Mixteca de Puebla, limítrofe con el estado de Guerrero, concretamente en Aguatlán de Izcamilpa, me pidieron con desesperación que denunciara que los centros de salud no tenían suero contra picaduras de alacrán, que era lo más urgente. En materia educativa, el atraso también era notorio. En las comunidades más apartadas solo había clases de martes a jueves. Muchas veces, un maestro debía atender a los alumnos de varios grados. Los profesores estaban mal pagados y para obtener una plaza necesitaban comprarla en 150,000 pesos. También debo decir que en ciertas partes del país había crecimiento económico,
pero esto no significaba mayor bienestar para su población. Por ejemplo, en las ciudades fronterizas había empleo en las maquiladoras, pero muy mal pagado. Una mujer que trabajaba recibía 500 pesos a la semana y por lo general solo en transporte y en celular se gastaba la mitad. Y vivían en colonias donde no hay pavimento, escasea el agua, no cuentan con guarderías, la gente habita en viviendas precarias y habían crecido la desintegración familiar y la pérdida de valores comunitarios. De estas colonias son algunos jóvenes que, por problemas familiares, el maltrato y ante la falta de oportunidades de trabajo bien remunerado y de estudios, han tomado el camino de las conductas antisociales. Pero no olvidemos que la pobreza en las comunidades indígenas se enfrenta en una atmósfera colectiva de auténtica solidaridad, algo distinto al individualismo que se ha venido entronizando en las zonas urbanas pobres. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, comprobé que la mayor incidencia delictiva provenía de barrios y colonias con más decomposición social y era menor la delincuencia en el sur de la ciudad, en delegaciones como Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, donde se tienen arraigados valores colectivos y vínculos comunitarios. De modo que mejores oportunidades de trabajo y de estudios impiden el desbordamiento de la violencia, pero también a mayor cultura y valores comunitarios, menor delincuencia y menos consumo de drogas. Al recorrer el país he vuelto a comprobar que la comida tradicional del pueblo de México es variada, sana y nutritiva. La comida, como el habla de la gente, obedece a la cultura de cada región. Entre más predominio indígena existe, es mayor la variedad de condimentos y guisos. El México del norte es más carnívoro, el del centro y del sur, con más presencia indígena, es más vegetariano. La costumbre de comer pescado está en todas partes, no solo en las costas, también en las zonas centrales. Me llevaría mucho espacio abordar la diversidad de comida mexicana, que va desde la carne seca de Chihuahua, pasando por el mole de cadera de Puebla y Oaxaca, el guasontle de Tlaxcala, hasta el caldo de cuatete y mariscos de la costa de Guerrero, al que llaman rompecatres. La comida es deliciosa, qué duda cabe. El problema es que la gente no tiene para comprar lo que necesita. La falta de dinero limita la ingesta de proteínas. Las porciones no son suficientes y se compra la carne más barata y con menos nutrimentos. Además, se han venido introduciendo malos hábitos alimenticios. Es ilógico que se consuma tanta Coca-Cola o su equivalente, habiendo, sobre todo en el medio rural, la posibilidad de tomar agua de fruta de temporada, más barata y nutritiva. La Coca-Cola cuesta 3 veces más que el agua de fruta. Hay quienes justifican este hábito diciendo que estos productos embotellados aportan calorías, aunque en caso de ser cierto, esta misma energía se podría obtener de bebidas tradicionales como el pozol y el tascalate, elaboradas de maíz con cacao, o el chilate de arroz y cacao. Creo que este consumo de refresco, calculado en 1 millón de litros diarios, se debe fundamentalmente a la publicidad y ha llegado a ser en ciertas regiones algo que da estatus. Me parece injustificado que en las comunidades más pobres de Chiapas se consuma más bebidas industrializadas por persona en comparación con el resto del país. En casi todas las regiones indígenas de México es lo mismo, pero lo que he visto en los Altos de Chiapas es sorprendente. Si acaso algo consuela, es que en vez de cervecerías hay refresquerías. Lo mismo puede decirse de otros productos chatarra, como el jamón, las hamburguesas, las papas fritas, los gansitos y el pan industrializado, que no alimentan y son muy caros. Por eso consideraba fundamental desde entonces un plan de orientación nutricional utilizando los mismos tiempos y espacios en medios de comunicación que emplean las grandes empresas para promover el consumo de sus productos. Con este propósito también debe informarse sobre el contenido de elementos químicos en los alimentos. Es escalofriante saber que para la engorda de ganado se usa de manera generalizada clenbuterol, así como otras hormonas y sustancias químicas nocivas se utilizan en la producción de cerdos, pollo y huevos, todo lo cual daña la salud y provoca enfermedades. También tenemos que volver a lo natural. Regresar la alimentación sin productos químicos no es cosa sencilla, pero es inaceptable que donde se puede no se haga por falta de información y de orientación nutricional. Como expresé anteriormente, en el territorio mexicano predominan las zonas áridas y montañosas.
aunque una buena parte es susceptible de ser utilizada para la producción agrícola, ganadera y forestal. La gran diversidad de suelos y climas permite el cultivo de muchas especies. Además, hay en la población una importante vocación productiva. Sinaloa es el estado más agrícola de México, es donde hay más sistemas de riego. Se usa tecnología moderna y agroquímicos en la siembra de frijol, maíz y hortalizas. Sonora es el principal productor de trigo, Tamaulipas de sorgo, aunque también sobresalen en cultivos de ciclo corto, Baja California, Jalisco y el Bajío. Era admirable lo que hacían sin apoyo gubernamental los campesinos pobres, productores de frijoles Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, y Nayarit. Más bien por cultura, para sobrevivir, para no emigrar, seguían sembrando a pesar de que constantemente aumentaban de precio los insumos, en particular el del fertilizante, que subió en un año hasta 300%, y de que les pagaban 4 pesos por kilo cuando vendían en 20 al consumidor. Este mismo amor a la tierra y al trabajo lo comparten los productores porque cultivan, sobre todo, maíz en las comunidades campesinas e indígenas, en pequeñas propiedades y ejidos del centro, sur y sureste. La mayoría lo hace sin crédito ni asistencia técnica y obtienen en promedio 2 toneladas por hectárea, a diferencia de Sinaloa, donde se cosechan hasta 10 toneladas por hectárea. En el sureste es muy poco lo que se produce para el mercado, casi todo es para el autoconsumo y la economía familiar. Es decir, se combina la agricultura con la crianza de animales de corral como gallinas, pavos y cerdos. Me detengo también en describir un poco la gran vocación productiva de los campesinos del Valle de México, incluyendo a Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Estos últimos siempre se han parecido por su laboriosidad a los pobladores de China. Trabajan hombres, mujeres y niños desde muy temprano hasta que anochece, en pequeñas parcelas donde siembran maíz, frijol y hortalizas. Pero además, en los solares o patios tienen borregos, chivos o vacas. Y dentro de la casa, el telar. Es la economía campesina familiar más integrada del país. El café es el cultivo clave para el bienestar de muchas familias campesinas. Se produce en las zonas más pobres de México, donde vive la población indígena más marginada. Hablo de la montaña de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La calidad del café mexicano es de primera. Tiene el aroma y la fortaleza que le da a la altura donde se cosecha. Era injusto e irresponsable que no hubiera un proyecto de fomento al cultivo y a la comercialización del café y que los habitantes de estas zonas cafetaleras, sobre todo los jóvenes, estuviesen emigrando por falta de trabajo y bienestar. Estoy más que convencido de que debe aplicarse un subsidio directo al productor para mejorar las condiciones de vida de miles de familias campesinas y evitar una mayor descomposición social. Aún con la tremenda crisis del campo, siguió en pie la industria azucarera, aunque, como siempre, los dueños de los ingenios han sido apoyados por el gobierno, al grado que con el gobierno de Fox se expropiaron inexplicablemente 27 ingenios y el resultado fue que los empresarios ganaron los juicios y lograron que les devolvieran sus instalaciones. Este ensayo le costó al erario 13,000 millones de pesos. A pesar de todo, la producción de azúcar es muy importante, porque no solo genera riqueza, sino que la distribuye. De esta actividad viven más de 400,000 familias. Donde hay un ingenio, se ayuda a los productores, los cortadores de caña, los trabajadores de la industria, los transportistas, mecánicos, choferes y el comercio de la región. Por eso hay que evitar que se cierren, porque significaría más ruina y pobreza. Aquí hago un paréntesis para comentar que nosotros logramos, por el acuerdo comercial con Estados Unidos, comentar a la cuota de exportación de azúcar a ese país. Y esto ha permitido que se pague mejor el producto. Y como no había sucedido en mucho tiempo, nunca hemos tenido conflictos cañeros. No se percibió y no lo había expresado por cautela, para no alebrestar, pero ahora ya de salida, sí lo puedo decir con orgullo. Las plantaciones de fruta y de otros productos están extendidas por todo el territorio nacional. Se cultivan flores en el Estado de México, nopales en Milpa Alta, Distrito Federal, agave en Jalisco y Guanajuato, manzanas en Cuauhtémoc, Chihuahua y Puebla, la vid en Valle de Guadalupe, Baja California, así como en Sonora, Aguascalientes y Coahuila, la nuez en Durango, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, el aguacate en Tancítaro, Peribán y Uruapan, Michoacán, la guayaba en Zitácuaro y Benito Juárez, Michoacán,
y en Calvillo, Aguascalientes, el limón en Colima, la naranja en Álamo, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas, el plátano en Teapa, Tabasco, Tapachula, Chiapas y San Rafael, Veracruz, el cacao en Tabasco, el melón en La Laguna, las piñas en Loma Bonita, Oaxaca e Isla Veracruz, el mango en Veracruz, la papaya en Chiapas, el coco en Guerrero y recientemente, ante la crisis de la ganadería, se han dedicado grandes extensiones de cultivo de la palma para la elaboración de aceites en Tabasco, Chiapas y Campeche. Se siembra frambuesa para la exportación en Jocotepec, Jalisco y arándano en Los Reyes, Michoacán. La ganadería, sobre todo la crianza de bovinos, estaba en franca decadencia. Se veía poco ganado y muchos troteros abandonados. Había miles de hectáreas de praderas amarillas, sin animales, en Chihuahua y Durango. Existían corrales de engorda en los estados del norte, pero no abundaban. Un pequeño ganadero de San Bernardo, Durango, y esto me lo repetían en ese entonces en Chihuahua, Sonora, Veracruz, Chiapas y Tabasco, me explicó con enojo que les pagaban las vacas en pie a 5 pesos el kilo y a 16 pesos el becerro, cuando todavía hace 6 años recibían el doble. Es inexplicable que una vaca de 400 kilos se vendía en 2,000 pesos, que a los productores le pagaban 5 pesos por kilo y la carne le costaba al consumidor 50 pesos el kilo. La ganadería fue de las actividades más afectadas por las políticas de apertura comercial sin límites, que empezó a aplicarse desde 1983, porque competían los productores nacionales con los extranjeros en condiciones de desigualdad. En Estados Unidos, el productor de carne tiene un subsidio equivalente a 50% de su costo de producción. Hay países de Europa en donde el productor lo subsidian con $2 diarios por cabeza de ganado, mientras que en México están abandonados a su suerte. En cuanto a la crianza de cerdos, aunque la porcicultura también está afectada por la importación de carne, sigue habiendo actividad en Michoacán, Jalisco y Yucatán. De igual manera, la avicultura se concentra en Sonora, Jalisco y Puebla, aunque está extendida por todo el país. Es muy importante la apicultura en la península de Yucatán, aunque tampoco obtenía apoyo del gobierno. Hay miles de pequeños productores de chivos y borregos en Oaxaca, Puebla, Hidalgo y otros estados de la República. En esos años en que volví a recorrer el país a ras de tierra, reafirmé mi convicción de impulsar la actividad forestal. Es triste constatar la devastación de los bosques de Chihuahua y Durango. En poco tiempo han arrasado con ellos, sin aprender a manejarlos de manera racional. Desde aquellos tiempos mantenía la idea de sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables, sobre todo cedro, en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, con varios propósitos: crear empleos, arraigar a los jóvenes campesinos en la tierra, detener el fenómeno migratorio, reforestar y lograr la autosuficiencia en la producción de madera, porque estábamos importando 50% de la madera que consumimos. Soy consciente de que se trata de una actividad cuyos beneficios serán a largo plazo, pero hay que hacerlo, porque es mucha su importancia económica, ecológica y social. La pesca también es muy importante. Tenemos 11.122 kilómetros de litorales. Hay lagunas, ríos, arroyos y vasos de presas que se utilizan para esta actividad. La contaminación ha provocado prácticamente la desaparición de la pesca de aguas interiores, no solo por desechos industriales, sino también por la falta de tratamiento de las aguas negras. Es preocupante la sobrepoblación y la falta de fomento que está acabando con mojarras, róbalo, sábalo, piguas, tortugas de agua dulce, manatís, lagartos y prácticamente toda la fauna acuícola tropical. Lo mismo sucede con los animales de monte como el venado, tepezcuintle, armadillo, jabalí, jaguar, puma y otros. Y están desapareciendo especies de pájaros y patos. Algo que sí ha tenido éxito y debemos reconocerlo es la protección de la tortuga marina, ejemplo de que sí se podría llevar a cabo un programa de conservación de la gran variedad de especies que hay en el país. En el norte hoy se cuida más al venado, al borrego cimarrón, al tigre y al león, pero está de moda los llamados ranchos cinegéticos, donde se permite la cacería de estos animales. En una ocasión en San José de los Cabos me platicaron del ganado que a través del tiempo se fue remontando a la sierra y se volvió salvaje. Y ahora son animales enormes y fieros, que solo se pueden cazar con armas de alto poder. Hablando de la península de Baja California, es menester decir que tanto en el Pacífico como en el Mar de Cortés hay un gran potencial pesquero. Es importantísima la pesca de langosta y de abulón en Bahía de Tortugas. Allí mismo, en el Pacífico, llegan cada año ballenas desde Canadá.
a las lagunas de Guerrero Negro y López Mateos. El Mar de Cortés es un estero natural lleno de vida marina. En Mulegé es tanto el calamar que capturan que los pescadores se quejan porque les pagaban a 2 pesos el kilo. La zona pesquera del Pacífico, con base en Mazatlán, es la más importante del país. La captura y el proceso del atún es ejemplar. Por esos años, en los límites de Nayarit y Sinaloa, encontraron un enorme banco de callo de hacha que ojalá pensaban en mis adentros exploten de manera racional. En el Golfo de México también hay mucha actividad pesquera, tanto en Tamaulipas hasta Quintana Roo, pasando por Alvarado, Veracruz, donde sus pobladores, además de hablar con franqueza, son los pescadores que dominan toda la costa del Golfo hasta el río San Pedro, en los límites de Tabasco con Campeche. En la península de Yucatán destaca Champotón, importante puerto pesquero, famoso por su camarón, pequeñito y espléndido. Lo mismo que Ceiba Playa, Campeche, Celestún, Cisal, Progreso, Silam, de Bravo, San Felipe y Río Lagarto. En la costa de Yucatán, lugares pesqueros muy afectados por los huracanes, santuario natural de flamencos y zona de chivitas, un caracol exquisito. En suma, estoy convencido de que México puede ser autosuficiente en la producción de todos los alimentos que consumimos. Es cosa de cambiar la política económica que tiene en el abandono al campo y a todas las actividades productivas, apostando a comprar en el exterior todo lo que necesitamos. En 2009 se destinaron 22 mil millones de dólares a comprar maíz, frijol, arroz, leche, carne de res, de cerdo, desechos de pollo y otros alimentos. Dinero que podría ser utilizado para rescatar al campo y reactivar la producción agropecuaria, forestal y pesquera, crear empleos y atemperar el fenómeno migratorio. En esa gira expresaba, es absurdo que estemos comprando los alimentos y expulsando mano de obra, pero lo más importante es tomar la decisión de lograr la soberanía alimentaria. Lo demás es lo de menos. Consistiría en hacer una planeación por estados y por regiones, estimular la producción con precios justos mediante subsidios donde se requiera y resolver problemas de almacenamiento, distribución y comercialización. Considero que no se necesita mucho dinero, es cosa de orientar adecuadamente lo que se tiene, evitando la corrupción y el despilfarro. Pero insisto, el Estado debe asumir su responsabilidad como rector de la economía para garantizar el regreso al campo y el bienestar de la gente. En mis recorridos por el país pude comprobar que en los últimos tiempos se ha reactivado la explotación minera, con participación de empresas extranjeras, sobre todo canadienses. La privatización de este sector se ha llevado a cabo de manera silenciosa pero profunda. Durante el gobierno de Salinas se reformó el artículo 27 y se concesionó a particulares, nacionales y extranjeros la explotación de los recursos mineros. Bajo el gobierno de Vicente Fox se ampliaron las concesiones de 25 a 50 años, con la posibilidad de prorrogarse. En los años de mi gira se había concesionado 24.500.000 hectáreas del territorio nacional, superficie equivalente a la extensión del estado de Chihuahua, el más grande del país. De modo que, prácticamente, toda la superficie y el subsuelo con potencial minero se habían enajenado para el aprovechamiento de unas cuantas compañías nacionales y extranjeras. Esta desaforada entrega de bienes de la nación y de los altos precios de los metales en el mercado internacional propiciaron que la minería creciera más que otros sectores de la economía. En materia de metales preciosos, la producción de oro pasó de 6.2 toneladas en 1980 a 39.3 para 2007, un incremento de 533%. La extracción de plata aumentó de 1.500 toneladas a 2.311, 60%. Y en lo que se refiere a metales industriales no ferrosos, destaca la producción de cobre y zinc, que creció de 414.000 a 762.000 toneladas, 84% en promedio. Según cifras oficiales, el valor total de la producción minera en 2007 fue de 113.429 millones de pesos. Sin embargo, esta bonanza ha generado muy pocos beneficios al pueblo y a la nación. La actual explotación minera se parece mucho a lo que pasaba durante el Porfiriato. Los dueños de las compañías se llevan todas las ganancias, no pagan impuestos, los trabajadores reciben bajos salarios, no cuentan con protección ni con la debida seguridad social. Los sindicatos, con la complacencia del gobierno, están siendo tomados por las empresas, independientemente del cuestionamiento que se le pueda hacer a sus dirigentes.
Los enclaves mineros son como pequeños estados dentro del territorio nacional. Los dueños de las empresas dominan todo. Tienen guardias blancas en los lugares más recónditos, han construido hoteles y casas para sus directivos, mientras que los obreros carecen hasta de lo más indispensable y los pueblos donde se encuentra el mineral están en el más completo abandono. Visité municipios mineros como Moris, Ocampo, Temoris, Chinipas y Urique, en Chihuahua, Tayoltita y Topia, en Durango, y tuvimos que transitar por caminos de terracería en pésimas condiciones. A Toyoltita se llega después de 5 horas de viaje por una brecha. El oro lo sacan por avión. Hace 100 años la mina era explotada por norteamericanos y ahora por canadienses. En Urique sucedía lo mismo. Ahí se encontraba la mina El Sausal, en manos de la empresa canadiense Goldcorp Inc., que es la que más oro producía en el país, alrededor de 9.5 toneladas al año, 25% de la producción nacional. Por cierto, 5 años después de mi visita, la agotaron. Los abusos de las compañías se indignan y se repiten por todas partes. Cuando estuve en Zaguaripa, Sonora, pobladores de mulatos, una comunidad de este municipio, me pidieron con desesperación que les ayudáramos porque la compañía canadiense Alamos Gold Inc., que explotaba oro desde hacía 5 años, estaba devastando el ecosistema, contaminando mantos acuíferos, arroyos y ríos, causando la mortandad de peces y ganado. Incluso tenía la intención de desaparecer la comunidad porque debajo del poblado se encontraba la veta más grande que pretendían explotar. Lo mismo me manifestaron en Menchoro Campo, Zacatecas, en Huizopa, Chihuahua y en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. En este último municipio, sus pobladores han dado una lucha heroica no solo contra de la minera canadiense Metallica Resource Inc., sino del gobierno del estado y del federal. Ahí fue asesinado con vileza el presidente municipal por oponerse a la destrucción del poblado y del cerro emblemático que aparece en el escudo del estado de San Luis Potosí. En Cananea, Sonora, la complicidad entre autoridades y la minera México era absoluta. Los trabajadores llevaban año y medio en huelga. El gobernador de Sonora mandó a la policía a reprimirlos. Les cerraron el hospital, les quitaron el agua, las autoridades laborales estaban entregadas a la empresa y por si fuera poco, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mon, era el abogado de la empresa. Quiero señalar que de ningún modo me opongo al desarrollo de la minería. Creo que es una fuente importante para la generación de empleos. Pero es inaceptable el modelo depredador imperante sustentado en la sobreexplotación de los trabajadores y de los recursos naturales. Es obvio que en Canadá no se permite esta ignominia y siempre he pensado que progreso sin justicia es retroceso. Es inhumano que, a varios años de la tragedia de Pasta de Conchos, no se haya obligado a los dueños de la minera México a rescatar los cuerpos de los mineros, como lo demandan sus familiares. El petróleo es el principal recurso con que cuenta el país para su desarrollo. Estoy convencido de que, si se cuida y se explota de manera integral, podría convertirse en el eje de la economía nacional. En mis recorridos por las zonas petroleras, reafirmé sobre todo que puede utilizar toda la cadena de valor del sector energético, desde la explotación de yacimientos, la perforación, la producción de crudo y de gas, la refinación, la industria petroquímica, la generación de electricidad y el desarrollo de energías alternativas para proporcionar al consumidor y a la industria nacional combustibles e insumos baratos que impulsan el desarrollo y la generación de empleos. Es absurdo que se siga vendiendo petróleo crudo como materia prima al extranjero y compremos casi la mitad de las gasolinas que consumimos. 18% del diésel, 15% del gas LP y 15% del gas natural. Es como vender naranjas y comprar jugo de naranja. Esta irracionalidad solo se explica por el afán privatizador y los compromisos con empresas y organismos internacionales. De ahí que haya sido fundamental el movimiento en defensa del petróleo. En 2008, con la participación entusiasta y decidida de miles de mujeres y hombres, se pudo frenar el propósito de la derecha de reformar las leyes para entregar la refinación, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos a particulares, sobre todo a extranjeros. Pero esto aún no termina, continúa el acecho. Es mucha la ambición que provoca este recurso natural estratégico. Debemos estar atentos porque quieren otorgar concesiones a empresas petroleras extranjeras para explorar y explotar nuestro petróleo en áreas o bloques exclusivos del territorio nacional.
Al igual que en la minería, pretenden que la zona petrolera del país se divida en lotes, como ya se anunció en Chitotontepec, Veracruz. Pero estamos decididos a impedirlo. El sector energético debe estar única y exclusivamente al servicio del pueblo y de la nación. Más temprano que tarde vamos a cambiar la política energética que ha resultado un verdadero desastre. Solo recuerdo que si no nos hubiesen robado la presidencia de la República, actualmente estaría por terminarse las 3 refinerías que necesita el país para dejar de comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero. Además, estoy convencido de que solo convirtiendo el sector energético en palanca del desarrollo nacional se podrá apostar a la industrialización del país. Es innegable que mientras el precio de los combustibles y de la energía eléctrica esté por encima de los costos en el mercado internacional, nunca podremos ser competitivos. Sostener a la pequeña y a la mediana empresa, al comercio y a la producción agropecuaria para la generación de empleos implica ofrecer un paquete de insumos energéticos a valores accesibles. El objetivo debe ser bajar los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz, y junto con otras medidas de fomento, apuntalar a los miles de pequeños negocios que hay por todo México. Un dato: 80% de los empleos en México están sostenidos por las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que alentar la creatividad y la vocación productiva de los mexicanos. En todo el territorio hay pequeños talleres y empresas familiares que sin ningún apoyo gubernamental se dedican a la elaboración de muebles, utensilios para el hogar, guaraches, zapatos, monturas, cintos, sombreros, ropa, salsas, dulces, pan, quesos y muchos otros alimentos procesados. Hay infinidad de talleres de reparación. Sigue sorprendiendo el ingenio de las mujeres indígenas en la confección de bordados y tejidos, y de artesanos de Olinalá en Guerrero, o de Zacualco en Jalisco, y de muchos otros que son creadores de verdaderas obras de arte. Continúa viva la tradición prehispánica del comercio. Ahí están los mercados que se establecen cada semana en Oaxaca, Puebla o Michoacán, y donde todavía se practica el trueque. O los grandes tianguis de ropa y calzado, como los de San Martín Texmelucan, Puebla, Chiconcuac y San Mateo Atenco, en el Estado de México. No olvidemos que gracias a este espíritu emprendedor, mucha gente ha logrado anteponerse a las adversidades económicas. Es más, si no es por la economía informal, que consiste sencillamente en que la gente se busca la vida trabajando en lo que puede, y por el fenómeno migratorio, ya hubiese habido un estallido social en nuestro país. Nada de esto ha sido siquiera contemplado por el gobierno usurpador. Calderón, en vez de apuntalar las actividades productivas ante el agravamiento de la crisis, sigue empeñado en proteger a los que lo impusieron, a banqueros, grandes empresarios y traficantes de influencias. Se autonombró el presidente del empleo, pero lo que hay hoy es mortandad de negocios. Actualmente, 6,000 mexicanos están perdiendo sus puestos de trabajo cada día. México tiene mucho potencial turístico. Lo más extraordinario son sus sitios arqueológicos, su patrimonio histórico y cultural. Es lo que realmente nos distingue como país. Y la dolorosa paradoja es que los grupos indígenas, herederos directos de este pasado glorioso, viven en la pobreza y el abandono. Es Tulum, Cobá, Chichén Itzá, Uxmal, Etzná, Calakmul, Yaxchilán, Palenque, Toniná, Cumalcalco, La Venta, Tajín, Mitla, Monte Albán, Tula, Teotihuacán, Cacaxtla, Cuicuilco, Xochicalco, Paquimé, La Quemada, Trincheras o el Templo Mayor y tantos otros sitios históricos. Es mirar con asombro el vasto conocimiento de nuestros antepasados en ciencia, ingeniería, astronomía, arquitectura, escultura, pintura, obras hidráulicas, agronomía y organización social y política. Puede ser que haya otros países con playas tan bellas como las del Caribe mexicano, pero ninguno tiene además tan importantes zonas arqueológicas. Por si fuera poco, habría que agregar la arquitectura colonial, las reservas ecológicas, la flora, la fauna, el paisaje y la espléndida y variada comida de todas las regiones de México. Por eso el turismo debe ser más aprovechado para generar empleos y obtener divisas, aunque cuidando siempre nuestro patrimonio histórico y cultural, así como los recursos naturales y los derechos de la gente. En esta gira por los municipios del país, dediqué tiempo a reflexionar sobre cómo enfrentar los graves y grandes problemas nacionales.
Al igual que otros mexicanos, con frecuencia me he preguntado por qué si México posee importantes recursos naturales, un pasado cultural extraordinario y cuenta con un pueblo bueno, noble y trabajador, como pocos en el mundo, padece de tanto atraso y de una profunda desigualdad social. Desde mi perspectiva, los males que atormentan a la nación y aquejan a la mayoría de los mexicanos han sido causados por el pequeño grupo que realmente manda y decide sobre los asuntos públicos del país, que se ha apoderado de todo, de las instituciones políticas del Estado, de los bienes nacionales y del presupuesto público. En esto radica que, con una naturaleza pródiga y con un pueblo excepcional, se sufra un proceso de degradación progresiva. En nuestro país existe una república aparente, simulada, falsa. Hay poderes constitucionales, pero en los hechos un grupo ha confiscado todos los poderes. Esta especie de gobierno mafioso o de dictadura encubierta no solo ha nulificado la vida democrática, sino que ha causado una infame e inmoral desigualdad económica y social. Basta un dato revelador y contundente. Según la revista Forbes, en 2008, los 10 más ricos de México acumulaban 100,000 millones de dólares, mientras que la mayoría del pueblo había sido condenada al destierro y a la sobrevivencia. Es claro, pues, que más allá del discurso neoliberal, el principal propósito de los potentados ha sido el pillaje, el vandalismo, el descarado traslado de dominio de bienes del pueblo a particulares. Esta es la cruda y amarga realidad. La riqueza de unos pocos se ha edificado sobre el sufrimiento y la desgracia de la inmensa mayoría de los mexicanos. Y como es evidente, el país ya no soporta más de lo mismo. Se requiere un cambio profundo, pero todo indica que quienes se sienten amos y señores de México no quieren ceder en nada, por el contrario, están obcecados en continuar con el saqueo, aunque terminen de destruir a México. Se atienen a que también son dueños o controlan la mayoría de los medios de comunicación y creen que pueden seguir administrando la ignorancia y manipulando impunemente. Pasan por alto que, como decía Abraham Lincoln, al pueblo se le puede engañar una vez, 2 veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Cada vez estoy más convencido de que la regeneración tendrá que venir desde abajo, con el impulso de la gente, que solo así se podrá establecer un gobierno verdaderamente del pueblo, donde el interés general esté por encima de ambiciones personales y de grupo. También creo que el proyecto para la transformación del país debe girar alrededor de 4 ideas fundamentales. Rescatar a las instituciones políticas del Estado, cambiar el modelo económico, moralizar al gobierno y crear una nueva corriente de pensamiento. No se logrará ningún cambio si los poderes de la Unión y las instituciones públicas continúan al servicio de unos cuantos. Reitero mi concepción esencial: el Estado se encuentra secuestrado por una minoría y esta es la causa principal del desastre nacional. Por eso lo primero debe ser recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país. Hay que desechar el engaño de que, para crecer, el Estado debe diluirse o subordinarse en beneficio de las fuerzas del mercado. El Estado no puede eludir su responsabilidad pública, ni económica ni social. Su razón de ser es garantizar a todos los ciudadanos una vida digna y justa, con seguridad y bienestar. Y su función básica es evitar que los pocos que tienen mucho abusen de los muchos que tienen poco. Es indispensable eliminar la actual política económica que ni en términos cuantitativos ha dado resultados. México es uno de los países del mundo que menos ha crecido en los últimos años. La nueva política económica tiene que ser conducida por el Estado. Debe impedirse la injerencia de gobiernos extranjeros y de organismos financieros internacionales. En los últimos 26 años ni siquiera se han elaborado planes de desarrollo en el país. Todo se ha hecho a partir de recomendaciones y recetas dictadas desde el exterior. El Estado debe recuperar su facultad para planear el desarrollo de acuerdo con el interés nacional. Entre otras cosas, es fundamental rescatar al campo y al sector energético. Desde 1983 se dejó sin apoyo a los productores agropecuarios y se optó absurdamente por comprar los alimentos que consumimos en el extranjero. Y ahora, en consecuencia, hay tierras ociosas, potreros abandonados, se ha despoblado el medio rural y millones de campesinos han tenido que emigrar. En cuanto al sector energético,
Todo se ha concentrado en la sobreexplotación de los yacimientos petroleros para exportar materia prima, petróleo crudo, y comprar afuera gasolinas, diésel, gas y productos petroquímicos. Todo ello porque se descuidó deliberadamente la industria petrolera para poder privatizarla, tanto para la importación de alimentos como para la compra de productos derivados del petróleo. En 2008 se destinaron 75 mil millones de dólares, lo que ha llevado a incrementar cada vez más el déficit comercial. En otras palabras, se ha dejado pasar la oportunidad de aprovechar el potencial del campo y del sector energético, que podrían ser los pilares del desarrollo del país y las fuentes principales del crecimiento, empleo y bienestar para la población. Es necesario cambiar la forma de hacer política. Este noble oficio se ha pervertido por completo. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos cupulares y corrupción. Los legisladores, líderes y funcionarios públicos están alejados de los sentimientos del pueblo. Siguen prevaleciendo la idea de que la política es cosa de los políticos y no asunto de todos. Este desprecio por la gente no es más que el reflejo de la falta de convicciones y principios. Por eso, quienes se dediquen al servicio público deben tener ideales y entender la política como imperativo ético y servicio a la comunidad. Para ello no necesariamente hay que convertirnos en teóricos de la política, sino estar dispuestos a aprender y a poner en práctica lecciones sencillas de dignidad, congruencia, honestidad y amor al pueblo. Y siempre he creído que la enseñanza mayor está en la historia de nuestro país. ¿Qué más digno para un mexicano que seguir el ejemplo de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, Flores Magón y el general Lázaro Cárdenas? En la actualidad, la llamada clase política se distingue por el cinismo. Ministros de la Corte, diputados, senadores, gobernadores y funcionarios públicos del más alto nivel, independientemente de que incurren con frecuencia en actos de corrupción, cobran sueldos elevadísimos y son de los mejor pagados del mundo. Tienen atención médica privada, cajas de ahorro especiales y gozan de muchos otros privilegios que resultan ofensivos, sobre todo en épocas en que la gente padece por la crisis económica y la falta de bienestar social. En pocas palabras, le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno, y ante ello no hay más que hacer valer la política de austeridad republicana, el ejemplo de Juárez y los liberales. El apego al principio de la justa medianía en que deben vivir los servidores públicos, y a partir de esta idea debe revisarse todo el funcionamiento del gobierno. La austeridad no solo es un asunto administrativo, sino de principios. La austeridad significa rigor y eficiencia, pero también justicia. La transformación que necesita el país no solo debe tener como propósito alcanzar el crecimiento económico, la democracia, el desarrollo y el bienestar. Implica también y sobre todo cristalizar una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su inmensa bondad, añadiendo valores como el de la tolerancia, el respeto a la diversidad y la protección al medio ambiente. Hay que alentar un pensamiento que ayude a impedir el predominio del dinero, del engaño, de la corrupción y del afán de lucro sobre la dignidad, la verdad, la moral y el amor al prójimo. Solo así podremos hacer frente a la mancha negra de individualismo, codicia y odio que se viene extendiendo cada vez más y que nos ha llevado a la degradación como sociedad y como nación. No olvidemos que el actual modelo no solo ha cancelado el futuro de millones de mexicanos que carecen de empleo y de bienestar, sino que alienta como opción casi exclusiva lo material y lo superfluo, al grado de que solo vale el que tiene y el que pertenece al mundo de las buenas camionetas, el mueble, la troca, la Homer, la Cheyenne Pa, las joyas de ropa de marca, el lujo barato. Y en mucho a ello se debe que quienes no encuentran oportunidades educativas o laborales elijan como salida las conductas delictivas. Aquí también es necesario apuntar lo irresponsable que ha sido dejar de impulsar la educación pública, sobre todo en el nivel medio superior y universitario. En los últimos tiempos, la política educativa impuesta por la derecha ha propiciado el rechazo de miles de jóvenes que intentan ingresar a las universidades con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando lo cierto es que las universidades públicas no tienen espacios por falta de presupuesto.
Por eso, una meta justa y razonable es abrir las puertas de la educación a todos los jóvenes, es decir, cero rechazos, 100% de cobertura. La escuela no solo enseña sobre temas técnicos, filosóficos o científicos, es un espacio para la convivencia con otros jóvenes y con maestros que transmiten conocimiento para la vida. Me apego al dicho popular, es mejor que estén los muchachos en la escuela que en la calle. De modo que es indispensable elaborar textos básicos sobre la creación de una nueva corriente de pensamiento y al mismo tiempo definir estrategias, objetivos y metas para evitar caer en la improvisación y echar a perder algo tan importante y verdaderamente transformador. No podremos frenar la degradación que se padece actualmente en el país y darle una nueva viabilidad a la nación si no llevamos a cabo una verdadera transformación en todos los órdenes de la vida pública. La renovación tendrá que darse de abajo hacia arriba, a partir de una revolución de las conciencias, de un cambio de mentalidad, con la organización y con la participación de la gente. Con estas ideas realicé la gira por el país y entre otros resultados pudimos contar con la adhesión de 2.200.000 ciudadanos, que se inscribieron como representantes del gobierno legítimo y asumieron su compromiso de luchar para la transformación de México. Además, ya estamos por terminar de constituir comités en todos los municipios y en pocos días entrarán en acción 15.000 cuadros dirigentes a lo largo y ancho del territorio nacional. La verdad es que estoy optimista, sobre todo porque no me siento solo. Me han acompañado en la conducción de este proceso millones de mexicanos, mujeres y hombres libres y conscientes. En mi recorrido constaté que hay una inquebrantable fe en la causa que defendemos. Por eso tengamos confianza. Nunca en la historia del país ha existido tanta gente consciente y dispuesta a luchar por la renovación de México. Pronto, muy pronto, crearemos una nueva república, más justa, más humana y más igualitaria.